eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Muy buen día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a Logos Devocionales, Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy, sábado 11 de enero, en este estudio diario, llevando por título La Fuente Verdadera, estando en Juan 4, del 1 al 14. Así dice la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La fuente verdadera. El día de hoy nos encontramos con este pasaje en el Evangelio de Juan, siendo igual. Hay varios pasajes muy conocidos, siendo uno de los pasajes bastante conocidos la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Y antes de iniciar con ese pasaje, con los puntos, vemos que hay una discrepancia o hay una diferencia entre quiénes o en qué, entre judíos y samaritanos. Pero ¿por qué hay este conflicto entre dos lugares, Judá y Samaria? Bueno, vamos a contextualizar bastante rápido, procurar que sea bastante rápido. Nos ubicamos en la antigüedad, en los tiempos de los reyes, específicamente en el libro de Segundo de Reyes. Cuando el pueblo de Israel se divide en el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte eran 10 tribus, que se conoce como Israel, que se conoció como Israel, y el reino del sur eran 2 tribus, conocido como Judá. Entonces ya tenemos aquí a los israelitas y a los judíos. Cada uno empezó a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Cada uno se levantaban buenos reyes y del otro lado en Israel se levantaban malos reyes. Dios mandaba a sus profetas en ambos lados para regresar el corazón del pueblo a Dios. Pero llegó un momento en el que el reino del norte llegó a los límites, por ocupar una expresión, y Dios mandó sobre ellos un castigo. Ellos fueron llevados al exilio, conquistados y llevados al exilio por el rey de Siria. Y el rey de Siria le cambió el nombre del lugar. Ya no iba a ser llamado Israel, sino que ahora iba a ser llamado Samaria. Se llevó la mayoría de judíos de nuevo lugar llamado Samaria y dejó un remanente y empezó a repoblar, porque era la conquista que hacían, era una conquista diferente a la conquista de los babilónicos que desolaban todos los lugares. Esta conquista, lo que hacían los asirios era llevar a la mayoría de las personas al exilio y dejar cierto grupo y empezar a mandar personas de otras naciones para repoblar esa tierra. Entonces, en ese mismo proceso empezaron a entremezclarse la sangre, las naciones, y pues tenemos ese resultado. Ya no eran pura sangre de judíos. Entonces, pasan los 70 años, bueno, pasan 100 años. En ese mismo proceso, Judá cae a manos de los babilónicos, son llevados al exilio, pasan 70 años en el exilio, regresan los grupos, regresa Zorobabel, regresa Esdras, regresa Nehemías y empiezan a reconstruir el templo y empiezan a tener problemas. Los samaritanos veían, sí, la ley, la Torá, pero el Pentateuco, y lo consideraban como algo menos. No era para ellos relevante y querían seguir
sus caminos, sus propios caminos, sus ídolos, entre otras cuestiones. Esto empezó a entrar en conflicto con los judíos que regresaron con una conducta bastante puritana, bastante pura de obedecer a Dios y no desviarse de su ley, porque eso los había llevado al exilio. Entonces ellos empezaron a conflictuarse y los samaritanos habían caído de su gracia, ya no eran merecedores ni siquiera de que se les dirigiera la palabra, entonces eran considerados como perros. Eran considerados como lo peor y si tenían oportunidad de caminar por el territorio samaritano, bueno, se evitaban la fatiga de pasar caminando por ahí. Entonces los judíos preferían caminar largas distancias, caminar más tiempo, más días para llegar a sus destinos que pasar por Samaria. Entonces vemos cómo se creó una gran enemistad, cómo se creó una gran contienda, diferencia, y lo más relevante es lo siguiente: los samaritanos decían que se debía adorar en un monte, pero los judíos decían que se debía de adorar en el templo, y eso era otro problema que no podían resolver. Entonces tenemos diferencias de absolutamente todo. Y Jesús lo que viene a hacer es poner las diferencias a un lado y a mí no me importa eso. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a ver nuestros puntos del día de hoy, siendo el primero la fuente verdadera, uno que habla a todos. Entonces vemos, tal como continuando el final del día de ayer, Jesús estaba bautizando, bueno, Jesús estaba enseñando, sus discípulos estaban bautizando, pero los fariseos... Bueno, a los fariseos les gustaba ser cizañosos, les gustaba crear problemas, les gustaba ver el mundo arder. Entonces, en eso crea una contienda o rumor de que Jesús estaba bautizando, de que Jesús estaba enseñando y estaba haciendo más discípulos que Juan. Prácticamente diciéndolo, y Juan, Jesús te va ganando. Prácticamente como un juego de niños. Pero en ese mismo momento Jesús, más sensato, decide: no voy a entrar en conflicto con ellos, se va y le dice: era necesario pasar por Samaria. Y hemos visto en el capítulo 3, es una gran muestra, cuando es necesario que Jesús haga algo, no es una intención del corazón humano, sino que es una intención del corazón de Dios. Pudo pasar por otros caminos, pero era necesario, era imperante pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque la salvación no solamente era para los judíos, no era una salvación exclusiva, sino que era una salvación que iba a llegar a todo el mundo, incluidos nosotros, incluidos los samaritanos. Y dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús se cansó del camino, se sentó allí junto al pozo, era como la hora sexta. El Evangelio de Juan nos muestra la deidad de Cristo, pero también su humanidad. Eso reforzando la idea que nos dice Filipenses, el que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús se humilló, Jesús fue obediente, Jesús vino al mundo y fue 100% hombre y es 100% Dios. Entonces nos dice que era el mediodía. Los discípulos tenían hambre, Jesús estaba cansado, Jesús tenía hambre, posiblemente igual tenía sed, y los discípulos fueron a comprar comida. ¿Pero de dónde fueron? A la ciudad de los samaritanos. Prácticamente esas diferencias históricas, esas diferencias entre dos pueblos, a Jesús no le importaba, porque Jesús vino a salvar a todos. Como nos dice en Efesios, que Jesús derribó la pared intermedia y de dos pueblos hizo uno solo. ¿Y a través de quién? A través de Él, a través de su nombre, a través de la salvación y del perdón de pecados que está en el sacrificio de Jesús. Y nos dice el verso 7 que vino una mujer samaritana a sacar agua. Es muy curioso. ¿Por qué? Según la tradición judía, las mujeres salían en grupo, no salían de manera individual. Aquí vemos que esta mujer samaritana tenía problemas con sus compatriotas, que tenía problemas con sus cercanos, obviamente por su situación de vida. Jesús le contestó: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces, por esa misma situación y por otras mismas situaciones, no sabemos qué más haya pasado. Esta mujer no se llevaba con otras personas y a causa de su vergüenza salía sola. Entonces Jesús le dice: dame de beber. Y aquí tenemos otra cuestión. Los rabí, los maestros judíos, no tenían por qué comunicarse con otras personas, y menos con samaritanos, y menos si era una mujer. El Evangelio lo que hace es poner en su lugar absolutamente a todos. El Evangelio fue un evangelio revolucionario, porque cuando estábamos en un imperio romano y también los judíos, donde demeritaban absolutamente
absolutamente todos, no le daba importancia si no tenían un estatus, el Evangelio dice que todos somos iguales delante de Dios. Entonces eso es algo sorprendente y eso es un cambio absolutamente radical que se pudo proporcionar a lo largo de la historia y el Evangelio lo propició. Entonces Jesús tiene una conversación y no le importa su estatus. Jesús habla, le dice: dame de beber. Y la mujer le responde: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Juan, el Evangelio, lo que hace es recalcarnos esta diferencia, lo que empezamos hablando como introducción de este devocional. Y la mujer le pregunta: ¿cómo tú me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? O sea, ¿todo bien? ¿Estás bien? ¿O qué está pasando? Y es que eso es lo que hace el Evangelio cuando nos acercamos a la fuente verdadera. Bueno, no nos acercamos. La fuente verdadera se acerca a nosotros y nos habla a través de su verdad. Nos habla a través de todos los medios que nosotros podamos conocer. Amigos, personas cercanas, un devocional, un podcast, a través de una publicación, de redes sociales. Dios se acerca a nosotros, Dios habla a todos, sin importar de qué país seamos, sin importar nuestra edad, sin importar nuestro estatus, sin importar absolutamente todo. El Evangelio se acerca a hablarnos. ¿Para qué? Para confrontarnos y llevarnos a Dios y llevarnos a la verdad. Y eso lleva al segundo punto, la fuente verdadera 2, que lleva a conocerle. Dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. El regalo que Dios nos da es Cristo. Ahora, si conoces ese regalo de salvación, y quién te lo dice, que es ese mismo regalo de salvación, que soy yo, Jesús, prácticamente le está diciendo acá, tú le pedirías a él que te diera agua de vida. Y esa agua de vida es aquella que nos limpia de todos los pecados. Y esa agua de vida es la salvación. Esa agua de vida es Cristo mismo. En el Antiguo Testamento, en Jeremías 2:13, hay un pasaje que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Nosotros nos hemos desviado a causa de nuestra conducta pecaminosa. Jesús Cristo, Dios, es la fuente de agua viva, la fuente que nos sostiene, nuestro sustento, nuestro fundamento. De manera que lo que le está diciendo acá: yo te daré agua viva. O sea, Él te daría agua viva. Y esa agua viva es Cristo, esa agua viva es la salvación. Es la restauración de nuestras almas. Pero como somos hombres, al momento de estar conociendo, podemos cuestionarnos muchas cosas. Y pregunta en el versículo 11, ¿de dónde pues tienes el agua viva? O sea, dice, no tienes de dónde sacar agua y me dices que me vas a dar agua, ¿de dónde la vas a sacar? La mujer estaba pensando eso y es lo que nos suele pasar. Pensar y tratar de razonarlo cuando realmente debemos de creerlo. Y también pregunta: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Le dice: ¿eres tú superior que quien instituyó, quien dejó este pozo que ha servido por muchas generaciones? Y la respuesta es sí. Jesús es superior a todos nuestros prejuicios. Jesús es superior a todas nuestras dudas. Jesús es superior a todo lo que nosotros podemos ver en el mundo. ¿Qué es lo que nos lleva a conocerle? La verdad revelada a través de la Escritura. Esas dudas que nosotros tenemos las podemos traer a la luz de la palabra y esas dudas van a encontrar respuesta. ¿Qué debemos hacer? Creerlo. Y esa fuente verdadera que nos habla absolutamente todos, nos lleva cada día más a conocerle, para que se nos quiten cada idea errónea y para que podamos reconocer en nuestro corazón: Cristo es el dador de la vida. Cristo es la fuente de vida. Y eso lleva al tercer punto, la fuente verdadera 3, que nos da vida. Jesús le responde: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Todos bebemos agua de limón para quitar la sed, o bebemos agua simple para quitar la sed, y al ratito tenemos sed. O luego, por ejemplo, ahorita yo siento ya la garganta un poquito seca, quiero refrescar la garganta. Bueno, tengo sed, necesito agua. Más adelante vuelvo a hablar otro rato, necesito más agua. Es lo que está diciendo. Lo terrenal nos va a dejar con ganas de más cosas, no nos va a saciar, pero nos dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás.
Cristo es esa agua. Cuando nos acercamos a Él, nos sacia de absolutamente todo. Nos da vida a través de Él. Él murió, ¿para qué? Para darnos vida. Y dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, a través del Espíritu Santo que nos va regenerando, que nos va cambiando, que nos va convenciendo de pecado, que nos va direccionando cada día más a Dios, que nos dice, puesto los ojos en Jesús, que nos ayuda a orar todos los días. Es una fuente de agua que salta para vida eterna, que busca lo eterno, que busca obedecer a Dios, que busca reconocer a Cristo. De manera que la fuente verdadera es aquella que habla absolutamente a todos. No importa el contexto en el que las personas se encuentren, no importa las situaciones históricas. Dios habla al corazón de las personas. Dios se acerca, ocupa medios, ocupa personas. ¿Para qué? Para que su evangelio pueda ser extendido. Y ese evangelio lleva a conocer a las personas. Plantean sus dudas, pero esas dudas caen por su propio peso. ¿Para qué? Para entender la gracia, la soberanía, el poder y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente se queda en una cuestión intelectual, sino que nos da vida, nos regenera, nos perdona de nuestros pecados y nos lleva a reconocer que Él es la fuente verdadera, que ya no tenemos que hacer cisternas rotas que nos retienen el agua y que nos dejan en bancarrota, sino que nos lleva a reconocer que Él es nuestra fuente, Él es nuestro sustento y Él nos va a saciar de absolutamente todo. De manera que este devocional sea una fortaleza para los creyentes, pero también una esperanza para aquellos que aún no le han entregado su vida al Señor. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Eres el autor de todo y Señor de la creación.